Bueno, pues así es. Como están viendo el título del video por el que entraron o por la miniatura, no sé por qué chingados estés aquí, pero lamentablemente la manera que estoy hablando es sobre problemas que estoy teniendo ahorita. Como creador de contenido, aunque no sea tan grande, pero soy un creador de contenido, ¿no? Yo hago contenido diario, bueno, no hago diario, soy muy huevón, debo admitirlo. Pero creo que estoy teniendo unos pequeños problemas YouTube y es sobre eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Ya que no sé si le haya pasado a más personas, pero es algo que se ha batallado mucho, ¿no? Debo admitirlo, porque cada creador de contenido, bueno, no, tal vez algunos sí lo hayan, completado con él o hayan tenido problemas con esto y es sobre, así es, sobre las edades, ¿no? Que según YouTube es contenido para niños, contenido para jóvenes, contenido para adultos. Así hay muchos tipos de videos que le puedes ahí. Al subir uno, te pregunta si señor Copa, si legislaciones o sobre los derechos, sobre el contenido, de qué tipo es, de que si lo va a ver puros niños, solamente es para adolescentes, solamente es para adultos. Siempre tienes que poner a qué público va, ¿no? Eso es lo que vengo a decir ahorita. Ante todo, debo decir que mi caso es sobre eso. Mi caso es sobre el tipo de video que subo, que según YouTube dice que subo yo y me borra los videos. Me borró algunos videos nuevos que yo subí. Para las personas que no me conozcan y para las personas que sí me conozcan, lo voy a repetir. Mi contenido lo único que subo yo son parodias bien pendejas, videos bien pendejos y así. Con humor, ¿no? Como tipo comedia o nomás entretener. Aunque ahorita nomás cada vez voy mejorando mi contenido, ¿no? Cada vez cada quien va mejorando la edición, su manera de comentar, su voz y así. Así vamos a cada rato mejorando, mejorando, mejorando. Bueno, pues al parecer yo soy el tipo de contenido que hace más pendejadas, ¿no? Es lo que me gusta hacer, es lo que yo es lo que yo como creador de contenido es lo que subo en mi canal, ¿no? Y obviamente este contenido bien pendejo no es para niños. Yo nunca he hecho contenido para niños. Y no me gustaría hacerlo, ya que, bueno, no hay pedo si un niño está viendo mi contenido. Para mí no hay problema. Nomás no quiero que me tomen los videos, nomás por esa cosa. Yo llevo en esta plataforma desde hace un año y medio, creo. Yo comencé en enero como de 2019. Ahí empecé ahí. Y ahorita, pues creo que yo casi voy a cumplir 2 años en enero. Siempre he hecho contenido muy pendejo y así. Yo siempre he hecho este tipo de contenido, ¿no? Y como reconozco cómo son las políticas de YouTube, de que a veces puede haber copyright, de repente puede haber contenido que realmente no es para niños o no es sobre esta plataforma, ¿no? A lo que vengo yo es que a veces yo subo video y YouTube me pone como que según este video es para adultos. Y a veces puedo reconocer que no es para niños, pero para adultos solamente. O sea, yo hacer videos para adultos, güey. Esto no es porno, güey. No muestro porno, no hay porno. No hay nada de porno, güey. No hay nada. En mi canal puede ver chistes sexuales, a veces puede ver cualquier pendejada, güey. Pues aquí puedo decir cualquier pendejada, pero hacer videos para adultos, güey. Hacer videos para adultos. No mames, o sea, ya he subido videos tal vez muy groseros, o he subido videos muy con humor muy pesado, con humor muy culero, algo así. Como por ejemplo, está la de Barbie, ¿no? Bueno, para los que no me conocen realmente, pero hayan entrado a este video, he subido un video muy pendejo, ¿no? El de la Barbie, que creo que en ese sí me sobrepasé sobre la pendejez y chistes de pitos, así. Ese es el contenido que seguramente yo estaba así entre los dedos de que no me lo borraran. O sea, porque sé que ese video no es nada para niños y no sé si era para adolescentes que es el público que me quiero ay, me trabo mucho. Es el público que quiero compartir este contenido, ¿no? Que miren eso. Aunque no me importa qué edad tengas, güey. Con que mires el contenido, seas discreto y no intentes imitar nada, todo está bien. Todo está bien mientras no hagas cosas malas, ¿ok? Así que, como un niño puede ver ya, vamos a dejar el tema del porno porque realmente no quiero hablar, no vine a hablar sobre eso, ¿no? Vamos, ahora sí comenzamos con el tema principal. De por qué chingados estoy haciendo este video. Pues ahorita ya lo voy a comentar. Yo ya he hecho diferentes videos, o sea, se ven como 29, no sé cuántos tenga la verga.
Creo que sí, tengo 29 ahorita mismo. Creo que con este sería el número 30. Y es que, pues sí, se me han borrado varios videos nuevos que yo he hecho. Como una vez que yo iba a hacer un especial de Halloween del Schwartz, ahí me lo borraron porque tenía copyright. Y reconozco que esos videos, pues, no los hice yo. O sea, es de una película que no he hecho yo. No he pagado nada para tenerla, lo entiendo. Luego otro de Spider-Man, que no sé por qué chingados me lo borraron, pero me lo borraron. Y así he subido como tipo contenido parodias que me lo están borrando, pero nomás con esos dos de Spider-Man y Schwartz me lo han borrado por copyright. Es lo que quiero decir, lo reconozco, sí merezco que me borren esos videos. Porque obviamente no pagué para poder usarlos, o ni siquiera tengo su permiso de poder usarlos. Pero a lo que vengo yo es que el contenido que subí en mi último video de por qué me estoy quejando es porque si le dediqué tiempo en hacer ese video. Hice el guión, güey. Tardé en hacer el guión para hacer una historia bien pendeja. O sea, era contenido que no era copyright. Y en eso sí me lo reconoció YouTube. O sea, YouTube no me puso nada de copyright. Porque realmente ese contenido sí es totalmente mío. Sí es mío, yo lo hice. Y no lo copié de nadie. Aunque lamentablemente, sí, YouTube se me borró ese contenido. Digamos que me llegó, lo subí como 4 veces. O como 3 veces. Yo siempre cuando subo un video lo pongo en modo no listado y le pongo todos los links o lo que tenga que poner en la descripción, miniatura, ya que así le he puesto yo, ¿no? Yo siempre lo pongo en modo no listado y así. Luego ya lo pongo sobre las edades y esa madre, o sea, configuro todo el video. Antes de editarlo, lo exporto, güey, a mi dispositivo donde, pues, edité el video, obviamente. Lo subo, lo subo en modo no listado, para que no lo pueda ver nadie, pero sí lo puedo configurar muy bien. Luego lo configuro muy bien y ya lo subo. Así normalmente lo hago. Pues, la primera vez que lo subí, me lo borraron inmediatamente. O sea, no me dio ningún strike y así. No le había puesto el video de si era para niños. O sea, no le había puesto nada, ya que salía de no seleccionado. Cuando subes un nuevo video siempre te sale no seleccionado cuando subes un contenido. Yo no le había puesto nada. Yo no le había puesto que era para niños, ni que era para adolescentes, ni que era para adultos. Y me lo borraron, chinga. O sea, apenas subiéndolo, me lo borraron. Eso me pasaba lo mismo cuando era copyright con los demás, con el del Schwartz, ¿no? El especial de Halloween. Me pasó lo mismo. O sea, en chinga lo borraban cuando apenas lo subía. Aquí el caso es diferente. No me lo borraron porque fuera copyright, porque el contenido realmente sí es totalmente mío. Cuando me lo borraron me mandaron un Gmail diciendo de tu contenido es puramente para adultos. Y yo con cara de what the fuck, no mames, ¿cómo que para adultos? Ese es humor estúpido que puede absorber a cualquier adolescente. Cualquier adolescente puede consumir ese contenido que acaba de subir. No solamente es para adultos, y por eso me borraron el video sin haber seleccionado a qué realmente público va ese contenido. O sea, no me dieron tiempo de seleccionar y me lo borraron en vergüenza. No me preguntaron nada, ningún strike, no. Nos valió verga, ¡pum! Chingar su madre. Mandaron a la chingada mi video. Así fue. Se dijo, tal vez lo voy a volver a editar un poquillo. Vamos a ver cuáles se ven muy agresivos. Y lo volví a exportar, digamos, así que sería la segunda vez. Creo que nomás fueron 3 veces. La segunda vez, cuando subí el video, inmediatamente dije, no quiero errores, no quiero que me vayan a borrar el video otra vez y que me lo van a la verga, ¿no? Entonces lo puse antes, cuando se andaba subiendo el video, me metí a YouTube Creator o YouTube Studio, sepa la chingada cómo se llame, pero muchas gracias por esa aplicación YouTube. Esa aplicación sí me ayuda un chingo. Le puse seleccionar público. Ahí ya le puse público, ¿cómo se decía, güey? ¿Cómo se decía? Como no, a ver, déjame ver cómo se llama. Pues le puse seleccionar a qué tipo de público le va, ¿no? Que si es contenido para niños, para adultos o para menores de edad. Entonces, como se dice así, no, obviamente no le puse de para niños, porque mi contenido, ninguno mío es para niños. Entonces le puse en que no restringir este video para menores de edad, o sea, los adolescentes, si tienes 14, 15, 16, 17, 17 así, güey. Para ese contenido, no, así le puse. sí, me dejó como 2 horas. El que me hace miniaturas se alcanza a hacerlas.
Ya estaba todo modificado, ya estaba listo para subirse y ¡pum! No tardó nada y me lo borraron otra vez. Sí, me lo borraron otra vez. Y me mandaron el mismo pinche mensaje culero de: este contenido es solamente para adultos. A ver, hijo de tu puta madre. Espero que YouTube no vea este video porque no creo que lo mire, nomás creo que es como un tipo que te está chingando, carnal. A ver, si es que es un contenido para adultos, nomás manda las pinches reglas. Veo las reglas y lamentablemente no tiene nada de lo que dice ahí. No influye en ninguna regla, no rompen ninguna regla. Bueno, a veces me paso de verga, pero nomás está ahí, nomás me paso de verga. Con la historia bien pendeja e inofensiva que no ofende a nadie. Bueno, eso creo, espero. Ay, güey. Me borró el video, nomás por eso. No me dice en qué está mal. No me dice nada. Dije, ok, tal vez este video realmente sí sea para adultos. Así que lo voy a poner realmente de que es para adultos. Entonces lo que hice yo es volver a subir el video por tercera vez. Y última vez lo hice porque no mames. También creo que por eso a veces los creadores de contenido usan mucho la censura, para que no tengan esos problemas que ahorita estoy teniendo yo. Pero el problema no es el contenido que subí, son ellos, porque no enseño ningún pilino, no enseño nada sexual tampoco. O sea, no subo nada malo, nada inflige las reglas, está bien. No hace nada de daño. Hasta lo puse para adultos y aún así me lo borran, güey. O sea, no mames. O sea, están muy locos así. Al menos si van a borrar mis videos, al menos quisiera saber en qué me equivoco, ¿no? En qué estoy infringiendo las reglas. Digan, ¿en cuál pinche regla? Sí, a la verga. Me las voy a... Ahora, obviamente no. Estoy bromeando, ¿no? No estoy diciendo algunas cosas en serio porque... ¿cómo me voy a ver ir a una compañía completa? O sea, no se puede, amigo. O sea, y aparte yo nunca haría eso, yo no sería capaz de hacer eso. Pero creo que... ¿sí? Nomás quiero mandar esto... no sé si te hayas quedado hasta el final del video, porque creo que te has hartado hasta... ¡a la verga! ¿18 minutos? Ay, güey, es que esto estoy improvisando, no tengo ningún guión para decir lo que estoy diciendo, ¿no? Se está saliendo en mi boca. Esto es lo que siento yo, esto es lo que siento yo. Que YouTube está muy mal, por eso hay mucha censura. Y porque, pues, no sé, porque intenta hacer esto más family friendly. Si estoy poniendo que este video ha sido para adultos, o no restringirlo a menores de edad, pero tampoco es para niños. O sea, estoy poniendo a qué público va y aún así me lo sigue borrando, diciendo que no es family friendly. O sea, yo siempre pongo que no es family friendly. O sea, es que, no sé, cada vez YouTube es más culero. Creo que por eso voy a batallar más en que mi canal sea monetizado. ¡No mames! Así que sí. Este video lo puedes mandar a tu amigo creador de contenido o personas que quieran empezar en YouTube. De que tengan cuidado con esto, ¿no? Que lean bien las reglas, porque tal vez ustedes sí cometen el error porque pues, realmente lo hicieron, ¿no? Pero esperemos que esto se vaya a arreglar después, ¿no? O sea, que ya no vuelva a pasar, ya no vuelvan a borrar videos míos, porque... ay, güey. No me borraron de Barbie. Yo pensaba que ese video sí me lo iban a borrar porque en ese sí me pasé de verga, pero no me lo borraron. Así que está bien. Pero... a chile YouTube. Si yo estuve cansado de ver este contenido mío, que no creo que lo vaya a hacer, por favor, güey, ponte pilas. Trabajen y por favor díganme en qué estoy diciendo mal. Si, aparte, si ustedes ven el contenido que subí en Instagram, por favor díganme ¿en qué me equivoqué? O sea, ¿en qué? Si ven algo así que si fuera inapropiado o algo así, me lo pueden decir. Para no volver a cometer el mismo error 2 veces. No sean como YouTube, bien culeros y que no dicen nada en qué me equivoqué yo en hacer este contenido. O sea, no sean como ellos. No se callen, díganme en qué me equivoqué. Eso, yo puedo aceptar críticas. O sea, si es para mejorar, está bien. O sea, no tengo ningún problema con que me digan, ok, bro, aquí te pasaste de verga. Esto tal vez no lo pueda subir porque esto no es contenido bien que se pueda mostrar al público. Me pueden decir eso. Pero no sean como YouTube, güey. Se lo borre ya, sin decirte nada. Vamos a ponerte esa pistola normal. ¿Al cielo? Claro que sí se pasó de verga. Y así, aquí les dejo mi... ya había dicho otra vez, pero voy a volver a repetir si te haya olvidado. Déjame describir mi Instagram por si quieres pasarte
a ver el contenido que yo subí, que ese realmente es 100% sin nada alterado. O sea, está completito, está completito. Así que, sí, espero que sea la última vez que haga una videocrítica contra YouTube o algo así, porque yo realmente no estoy seguro de hacer esto, pero sí. Ya con eso termino el video. Compártelos con sus amigos creadores de contenido, que también hagan contenido, que tengan cuidado con realmente este fenómeno y que tengan cuidado. Si ven otro contenido que sí realmente infliga sobre las reglas, repórtenlo, obviamente. No hay que dejar que esos videos bien culeros, o sea, haciendo molestos a los niños, o sea, molestando a los estudiantes o videollamadas que estén infringiendo contra las reglas, no sigan esparciéndose, ¿no? Ya que de eso están ganando al molestar gente. Así que ya, ni modo. Esta es toda mi opinión. Juro que intentaré hacer contenido que según YouTube sea para adultos. Y sí, hasta aquí termina mi video. Me despido, aquí dejo el botón para suscribirse por si te quieres suscribir, aunque no he hecho ningún contenido del que regularmente subo. Y aquí tenemos un video que es el video anterior y aquí un video recomendado por YouTube. Así que sí, nos vemos en el próximo video. Cacho.